Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy el doctor Miguel Ángel Estrada Méndez, médico especialista en cirugía general y profesor de la materia de introducción a la cirugía. Espero que se encuentren muy bien, es un placer estar aquí con todos ustedes y el día de hoy vamos a platicar de algo muy interesante que es ética y cirugía. Recordemos que el acto quirúrgico va a representar una agresión en el organismo de nuestros pacientes. Ellos depositan toda su confianza en nosotros. Por lo tanto, como médicos debemos de actuar con conocimientos y con responsabilidad ética, no solamente durante la cirugía, sino durante toda la relación que establecemos con el paciente, y esto aplica para todas las ramas de la medicina en base a las normas que nos dicta nuestra sociedad. El antecedente más antiguo que tenemos fue en Grecia, en donde se creó el juramento hipocrático, que es el que ha venido reglamentando la forma de actuar de los médicos a través de los años. Sin embargo, en la medicina contemporánea esto no es aplicable al 100%, puesto que ha venido revolucionando de tal manera que se han creado asociaciones en las cuales han discutido todos estos términos y todos estos temas que tienen importancia ética, como puede ser la donación de órganos, la donación también en cadáveres, el experimentar con seres humanos, el experimentar con animales, el atender a los niños, el atender a pacientes que están en estado terminal o la eutanasia, ¿sí? En base al código genético, la clonación, el trabajar con células embrionarias, el descubrimiento del código genético, etc. Estas asociaciones se reunieron desde el año pasado. La Organización Mundial de la Salud comenzó con las pautas y establecieron los códigos de Nuremberg en 1946, los códigos de Ginebra y de Helsinki, en donde se estableció que los médicos debemos de velar por la integridad y la salud de nuestros pacientes. En México, estas reglamentaciones están regidas por la Ley General de Salud, que es la que nos rige. Y esto en base también a comités de ética que se establecieron en cada una de las instituciones, que son las que nos van a llevar a nuestro comportamiento ético en el actuar adecuado con nuestros pacientes. En 1996 en México se creó la CONAMED, que es la que se encarga de conciliar la relación entre el médico y el paciente a fin de establecer los derechos, y es el que se va a encargar de generar o de dictar aquellas acciones que debemos de llevar a cabo lo que son los médicos, enfermeras, odontólogos en base a una adecuada atención a nuestros pacientes. Bueno, sin más preámbulos, vamos a introducirnos en el tema y estos son los objetivos. La frase de Edmundo Peregrino: la medicina es la más humana de las artes, la más artística de las ciencias y la más científica de las humanidades. Nuestro objetivo temático es reflexionar y analizar que la atención médica es compleja y está regulada por leyes, normas y valores bioéticos, y van a estar involucrados el paciente, el personal de salud, las instituciones y la sociedad. Por tanto, el ejercicio de la medicina se debe de guiar en el cumplimiento de estas regulaciones, y el médico debe de fomentar una relación médico-paciente sana, utilizar correctamente los recursos y los medios disponibles para elaborar un diagnóstico, dar tratamiento y rehabilitación con un enfoque en la seguridad del paciente, y de esta manera evitar eventos adversos. Específicamente vamos a analizar lo que es la Ley General de Salud en los artículos 32 y 33, que habla de lo que es el acto médico. Vamos a analizar los objetivos de la medicina, cuáles son los principios bioéticos en la relación médico-paciente, en qué consiste el consentimiento informado, cuáles son los modelos de la relación médico-paciente, los actos médicos que requieren consentimiento informado, y vamos a platicar sobre derechos del paciente, del médico y del personal de enfermería. La medicina es la ciencia y el arte de curar las enfermedades del cuerpo humano, siendo el médico la persona legalmente autorizada para profesarla y ejercerla. Por lo tanto, el acto médico es una acción interactiva que ocurre entre el médico y el paciente. Esta tiene que ser voluntaria, electiva, y se van a analizar racional y juiciosamente todos los datos aportados por el paciente, que deben de ser verídicos, y que cuando los combinamos con los conocimientos científicos, con las habilidades y las experiencias del médico, van a llevar a tomar una serie de decisiones para buscar el diagnóstico, la terapéutica que se adapte a este paciente, medidas de prevención y rehabilitación para alcanzar el bienestar del paciente.
La Ley General de Salud, en su capítulo segundo, que habla de la atención médica, en su artículo 32 nos dice que se entiende por atención médica al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud. El artículo 33 nos habla de las actividades de la atención médica que son preventivas, curativas, de rehabilitación y paliativas, siendo las preventivas aquellas que incluyen la promoción de la salud, así como la protección específica para detectar algunas enfermedades. Las curativas ya tienen como fin efectuar un diagnóstico temprano y proporcionar un tratamiento oportuno para lograr la curación del paciente. Las de rehabilitación ya incluyen acciones que van a corregir las invalideces físicas o mentales. Y en las paliativas incluyen los cuidados integrales para preservar la calidad de vida del paciente a través de la prevención, el tratamiento y el control de dolor, así como de otros síntomas tanto físicos como emocionales, y esta debe ser aplicada por parte de un equipo profesional multidisciplinario. Para poder ejercer es requisito tener título profesional o certificados de especialización que sean legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, pues de tener título profesional y cédula profesional para ejercer como médicos o enfermeras. Si una persona no cuenta con estos requisitos y está ejerciendo las acciones de salud, estaría cometiendo un delito. La cirugía es aquella que abarca toda acción médica cuya finalidad se logra a través de destrezas manuales para mejorar la salud. ¿Sí? El acto quirúrgico normalmente, inclusive aunque sea pequeño, un acto menor, obliga a que el médico cirujano deba de conocer las ciencias básicas de la medicina que se dan en la facultad, como es anatomía, embriología, histología, farmacología, fisiología, etcétera, ¿sí? Y estas, pues bueno, también las vamos a aplicar con los conocimientos de los cambios que se van a producir en los tejidos de los enfermos cuando llegan traumatizados, cuando llegan infectados, cuál es la respuesta inflamatoria que tiene este paciente. Debemos de conocer la fisiopatología de las enfermedades, cómo son los fenómenos de cicatrización, cómo afecta las infecciones del sitio quirúrgico, para que de esta manera podamos entender las manifestaciones clínicas del enfermo y adquirir un compromiso del manejo adecuado de nuestro paciente. Debemos de conocer medidas de asepsia y antisepsia, tanto en el preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio. Debemos de conocer los principios y las técnicas quirúrgicas y debemos de saber ocupar los recursos tecnológicos actuales con el fin de que demos una adecuada atención quirúrgica. Por lo tanto, todo procedimiento quirúrgico debe tener como finalidad lograr el mayor beneficio del paciente con el menor traumatismo quirúrgico posible y de esta manera restituir la función, suprimir el dolor o ambos. El médico debe de tener un alto nivel de preparación y profesionalismo, para poder ofrecer a los enfermos una alta calidad de atención médico-quirúrgica. Debe de conocer y aceptar sus limitaciones plenamente con el principio fundamental de la profesión, que es el de no dañar. Por ejemplo, si un médico recibe un paciente y tiene, digamos, un diagnóstico de una necrobiosis del dedo, el dedo necrosado, lo tiene que referir a un cirujano o a un cirujano vascular para su atención. Sin embargo, estaría cometiendo una imprudencia si no conoce las habilidades o las técnicas quirúrgicas y se anima a hacerle una amputación. Al hacer ese procedimiento y corre riesgo de infectarse o se complica, entonces estaría cometiendo un acto de daño. Por lo tanto, debemos de ser juiciosos y éticos y saber hasta dónde son nuestras limitaciones. La ética, que es el tema que nos abarca, es la parte de la filosofía que trata del origen y la esencia de lo moral, en relación con nuestra conciencia y el libre arbitrio para poder decidir. Estudia costumbres humanas y señala lo que está bien de lo que está mal, lo bueno de lo malo, de la conducta del hombre. El término procede de la palabra griega ethos, que significa costumbres, conductas, y tiene más o menos un significado muy similar a lo que es la moral, que es lo relativo a las acciones o los caracteres de las personas desde un punto de vista de la bondad o la malicia.
pertenece al foro interno y al respeto humano. Normalmente los preceptos morales derivan de la decisión de una sociedad y se relacionan o dependen de los aspectos culturales, religiosos de cada grupo, ¿sí? Y esto nos lleva a otra materia, que es la deontología. La deontología es el conjunto de pautas establecidas dentro de una comunidad para resolver los conflictos de intereses entre sus miembros. Sin embargo, dichas pautas no deben limitar el buen actuar, tratando de justificar haber hecho lo que marca la ley sin tomar en cuenta la responsabilidad moral. O sea que la deontología nos estudia un conjunto de deberes, ¿sí? Deriva del griego deos o deberos, que significa deber, obligación, ¿sí? Y a veces lo tomamos como sinónimo de ética y de moral, ¿sí? Entonces, la deontología es la parte de la ética que se va a encargar de tratar los deberes y principios que afectan a una profesión. En este caso, en México nos estamos refiriendo a la profesión médica. Y se ha creado otra que es la bioética, que es una disciplina científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología en general, así como las relaciones del hombre con los restantes seres vivos. En 1971, un escritor, Potter, hizo un libro de bioética que le llamó Un puente hacia el futuro, y es donde se establecen ya todas estas pautas en base a lo que es los aspectos éticos en la medicina y la biología. Por lo tanto, es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida, del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y los principios morales. ¿Sí? Nos dice qué es lo que debemos de hacer. Por ejemplo, hay pacientes que llegan a requerir atención médica y se someten a programas de detección de cáncer, por ejemplo. Y sería nada ético que el médico tomara estudios para este paciente para detección de un cáncer y que no los mandara a analizar. Y que le dijera, ¿sabe qué, señora? Usted necesita, por ejemplo, una cirugía de su matriz porque le encontramos un cáncer en el cuello de la matriz en el Papá Nicolau que le tomamos. Entonces hay que operarla. Y resulta que nunca enviaron a analizar esos estudios y en este caso pues, el médico está actuando mal y está haciendo un procedimiento que puede ser innecesario, quizá por un bien económico, y pues obviamente es una conducta no ética totalmente, ¿sí? Y esto pues bueno, se vino dando en lo que es en los principios básicos de la bioética, en un informe de Belmore en Estados Unidos, ¿sí? Donde prácticamente la cirugía y la investigación en medicina se comenzaron a regular por los lineamientos que surgieron a partir del propósito de haberse identificado faltas en la ética médica en los protocolos de investigación. O sea, esto le llamaron informe Belmont. ¿Sí? Es un informe creado en Estados Unidos, le pusieron como título Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos ante la investigación. Y pues bueno, estos principios originalmente fueron diseñados para evitar faltas de ética en la investigación en humanos y hoy se utilizan como pautas en la práctica quirúrgica de las diversas sociedades médicas. ¿Cuáles son estos principios básicos? Autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. ¿Sí? Tenemos primero lo que es la autonomía. La autonomía es la capacidad de las personas para deliberar sobre sus finalidades personales, o sea, actuar bajo la dirección de las propias decisiones. Todos los individuos deben de ser tratados como autónomos. Todas las personas tienen autonomía, ¿sí? Entonces es un derecho a su protección, ¿sale? Entonces, normalmente el paciente debe de tomar sus decisiones y debe de actuar por sí mismo. La beneficencia, ¿sí?, se refiere principalmente a que la obligación de hacer o buscar el bien del enfermo. Hay que pensar que toda acción se debe de hacer para beneficio de nuestro enfermo. O sea, hacer el bien, curar el daño, promocionar el bien y el bienestar. Entonces es un principio de ámbito privado y su no cumplimiento tiene repercusiones legales. La no maleficencia se refiere a lo que es el principio expreso
nocere, que quiere decir primero no hacer daño, ¿sí? Y es una aplicación que va a presuponer que es el ideal de nuestra acción hacer inocua la medicina, no dañar, ¿sí? Eso es lo principal. Un principio de ámbito público y también su incumplimiento está penado por la ley. Y finalmente la justicia hace referencia a lo que es la imparcialidad en la distribución de cargos y beneficios. Protege a los más desfavoridos, ya que el médico se ve frecuentemente envuelto en problemas de asignación de recursos, ¿sí? Entonces se refiere a la equidad en la distribución de cargas y beneficios, ¿sí? Esta es un criterio para saber si una actuación es o no ética desde un punto de vista de la justicia, ¿sí? De esta manera se valora si la actuación es equitativa, ¿sí? O por igual, ¿vale? Entonces se debe de aplicar en aquellos que la necesiten e incluye el rechazo a la discriminación por cualquier motivo. Son los principios básicos de la bioética. Bueno, ¿cómo surge todo esto? ¿Sí? Desde el código de Hammurabi, el cual, pues bueno, fue el primer precepto que se tiene sobre las leyes, sobre ya donde se sancionaba a lo que es el médico cuando ocasionaba un daño a lo que es su paciente. Ahí en 1750 antes de Cristo es cuando se dicta este código que decía que incluso si un médico no alcanzaba a salvar el ojo de un paciente, entonces el médico tenía que quitarse el ojo o también tenía que pagar, ¿sí? Que si un médico actuaba mal y con su mano dañaba a un paciente, se le tenía que cortar la mano. Y en algunos otros códigos, bueno, se hablaba ya de lo que eran también sanciones monetarias en las cuales se tenía que pagar al enfermo al que se le ocasionó daño. Sin embargo, también menciona que el paciente debe de pagar por los servicios médicos que está recibiendo. Sócrates es considerado como el gran clásico de la moralidad. Aristóteles ya creó lo que es la ética como una ciencia autónoma y creó lo que se conoce como término el justo medio. Hipócrates de Cos, antes de Cristo, pues ya establece entre los principios del ejercicio ético del médico y establece lo que se conoce como el juramento hipocrático. John Gregory habla de lo que es el secreto profesional. En 1770, este señor John Gregory esboza el concepto de secreto profesional, respetar los intereses y los deseos del paciente en cuanto al tratamiento y siempre decirle la verdad, sobre todo si su pronóstico es grave. Y siempre debemos de tratar a los pacientes con cortesía y dignidad. En 1946, en Nuremberg, se estableció este código, el cual establece un decálogo de los principios relacionados con la experimentación médica en seres humanos, como decíamos en la introducción de esta clase, haciendo obligatorio el consentimiento informado y de manera libre y voluntaria. La Organización Mundial de la Salud, en ese mismo año, también creó el concepto de derecho a la salud. Y las declaraciones de Ginebra, en 1948, se propone un texto alternativo al juramento hipocrático que se le llama el juramento moderno, en el cual se resalta la intervención curativa del acto médico y donde se expresa y se propone no aplicar esta ciencia para dañar o para causar la muerte, además de abstenerse de atentar contra la integridad física, psicológica y espiritual de los pacientes. La relación médico-paciente es el más importante acto en toda la atención médica que brindamos. Es el escenario primordial para obtener confianza del enfermo y esto pues va a repercutir de manera definitiva en una evolución favorable de nuestro caso clínico. La Comisión Nacional de Arbitraje Médico es un órgano de la Secretaría de Salud que fue creado por decreto en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de junio de 1996 para contribuir a tutelar el derecho a la protección a la salud y así mejorar la calidad de la prestación de los servicios médicos. Por lo tanto, es una institución que tiene por objeto contribuir a resolver en forma amigable y de buena fe
los conflictos suscitados entre los usuarios de los servicios médicos, que son los pacientes, y los prestadores de los mismos, que son los médicos, enfermeras, etc. Va a promover y a propiciar una buena relación, trato digno, valores, todo con apego a la lex artis médica y a la relación médico-paciente. La CONAMED cuenta con autonomía técnica, tiene atribuciones para recibir quejas, puede investigar irregularidades en la prestación de servicios médicos y puede emitir sus opiniones, acuerdos, laudos. Estos van a permitir solucionar los conflictos actuando en forma imparcial, confidencial y con respeto mediante procedimientos alternativos para resolver estos conflictos. ¿Cómo lo van a hacer? A través de la orientación, a través de una gestión inmediata, una conciliación y el arbitraje. Tener toda la vida principios éticos y bioéticos, y estos se nos deben de enseñar desde las primeras etapas en inicio de la facultad y en la Universidad de Medicina, y los profesores deben de ser el ejemplo. Como médicos debemos de tener actitudes y valores, los cuales pueden ser tener un alto sentido de responsabilidad, ser honestos, ser humildes, respetar a las personas, tanto nuestros compañeros como nuestros pacientes, siempre ser profesionales en el ámbito, tener la capacidad de autocrítica, saber evaluarnos a nosotros mismos si estamos actuando en forma adecuada, un sentido grandísimo de humanismo, ayudar a las personas, ser discretos y guardar el secreto profesional, ser tolerante, mostrar conocimientos y liderazgo y actitudes de solidaridad social. En la actualidad hay una crisis de actitudes y valores éticos. Esto puede ser secundario al desarrollo científico, tecnológico, económico y mercantilista que ha tenido un acelerado desarrollo. Y si bien todo esto ha sido la aplicación de la tecnología y nuevos métodos con el fin de llegar a mejores diagnósticos y a beneficio del paciente, pero muchas veces incluso genera un distanciamiento entre el médico y el paciente. ¿Cuántas veces no sucede que no revisamos al paciente y que le decimos se va a tomar estos estudios o se va a ir a tomar esta radiografía, tomografía, etcétera, sin haber revisado al paciente, generando un distanciamiento, que incluso muchas veces el paciente lo solicita y llega y te dice, oigan, ¿me puede mandar a hacer este estudio, etcétera? Entonces eso va generando distanciamiento y nosotros siempre debemos de llevar una pauta de una adecuada valoración clínica. Hay que recordar que la finalidad de la profesión médica es servir al paciente. El paciente es un ser humano, igual que nosotros, siente, sufre, se angustia por su enfermedad, por lo tanto debemos de tratarlo como quisiéramos que nos traten a nosotros. El consentimiento informado es un acuerdo de voluntades entre el médico y el paciente, en el que el primero va a realizar una propuesta de plan médico o quirúrgico. Tenemos que informar riesgos, beneficios, solicitar la autorización para atender alguna urgencia o contingencias derivadas del acto autorizado y debe de ser seguido de aceptación y firma del paciente o de un representante en caso necesario, así como del médico y dos testigos. Consentimiento viene de concedere, que significa reunir, contratarse. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, es un contrato entre un prestador de servicios y una persona que va a recibir esos servicios, que van a ser el médico y el paciente respectivamente. El consentimiento informado debe de respetar simultáneamente los requisitos, forma y contenido establecido por la legislación civil sanitaria y los principios bioéticos de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia que ya habíamos mencionado, en donde el paciente sea capaz de decidir a sí mismo obtener un beneficio y no un daño, y que sea algo equitativo. ¿Para qué? Para que alcancemos existencia y validez jurídica, así como su perfección ética y legal. Por lo tanto, es un documento legal que va a estar en el expediente clínico, separado de las notas y de la historia clínica, pero que debe de estar previamente llenado de tal manera que se informe al paciente con un sentido claro, con términos que logre comprender el paciente cuáles los riesgos, los beneficios a los que se va a someter. Y bueno, dentro de este consentimiento va a haber algunas situaciones que van a modificar la relación médico-paciente junto con este consentimiento, y van a ser 5 situaciones, que es retribución. La retribución
es un principio civil de libertad de contratación. Aquí va a estipular que la retribución, que es lo que te van a pagar, va a ser un acuerdo entre ambas partes, ¿sí? Un paciente va al médico y el paciente pues, sabe que tiene que pagar por los servicios que va a recibir, y el paciente puede decidir si acude a un servicio público o a un servicio privado, y también, bueno, puede decidir si va a pagar por ese servicio privado una menor cantidad o una mayor cantidad. Entonces, esto va a ser en común acuerdo. ¿Cómo se pueden obtener los acuerdos para lo que es la retribución de bienes? Puede ser por costumbre, puede ser por la importancia del trabajo o el asunto, en este caso puede ser una consulta, una cirugía, por la capacidad que tenga quien recibe el servicio, ¿sí? Y algo muy importante, la reputación profesional del prestador de ese servicio, que en este caso es el médico. Pero debe de contar con una autorización para el ejercicio profesional, que ya habíamos mencionado, es un título o una cédula profesional que lo avale, que tiene los conocimientos necesarios para ejercer esa profesión. Si no lo hiciera así, entonces estaría cometiendo un delito. Y también dentro de la retribución pueden venir lo que son los gastos para la prestación de servicios. El médico puede estar necesitando materiales para ofrecer esa consulta, pagar una renta, etcétera. Entonces ahí van involucrados también lo que es la retribución económica para solventar esos gastos. Sin embargo, no es ético que un médico quiera retribuir gastos por un aparato que compró o algo para tratar de sacar lo que se gastó, digamos, un aparato, un láser, y que quiera hacerles quitar todas las verruguitas, cicatrices, todo lo que tengan los pacientes, cuando incluso no lo necesitan, para poder ir pagando ese aparato. Eso ya no es ético, ¿sí? O que compró un laparoscopio y entonces quiera someter a los pacientes a cirugías que son innecesarias para sacar los gastos que necesitó de ese estudio, de ese aparato. Viene la otra, que es la obligación de medios y resultados. Es algo muy, muy importante. Nosotros como médicos estamos obligados a poner todos nuestros conocimientos al servicio del paciente, de tal manera que nosotros logremos llegar a un diagnóstico, ¿sí? Tenemos que estar apegados siempre a la lex artis, ¿sí? Pero independientemente del resultado del asunto, ¿sí? O sea, nosotros podemos estar obligados a dar nuestros servicios, a dar un tratamiento, etcétera, pero no estamos obligados a un resultado. No podemos garantizarle al paciente que se va a curar o no. ¿Sí? Le puedo decir, usted tiene una hernia, lo puedo yo operar. Voy a poner todos mis conocimientos y habilidades para que la cirugía salga en forma adecuada, pero hay riesgos y la posibilidad de que la hernia recidive, vuelva a salir o algo, pues existe. Entonces no le puedo garantizar un resultado, ¿sí? Y todo esto lleva a una responsabilidad civil, en donde el prestador de servicios profesionales solo es responsable en caso de negligencia, impericia o dolo, ¿sí? En algunas otras situaciones no existe responsabilidad civil. ¿Cuáles son los modelos de la relación médico-paciente? Van a ser paternalista, dominante, de responsabilidad compartida y mecanicista. El modelo paternalista es aquel en el cual el médico se va a encargar de dirigir las acciones, se va a indicar o va a realizar cuáles son los procedimientos diagnósticos, terapéuticos, mientras que el enfermo únicamente recibe y acata las indicaciones. En este caso no está respetando la autonomía del paciente ni su libertad y capacidad de derecho a decidir. Cuando, por ejemplo, llega a un paciente y el médico le dice se va a tomar estos exámenes, estos estudios, se va a tomar este tratamiento y así lo tiene que hacer, y entonces el paciente se somete a la voluntad, digámoslo así, del tratamiento que le está ejerciendo el médico. Este es un modelo muy frecuente que se utiliza en México. El modelo dominante es lo contrario, en el cual el enfermo, de acuerdo a sus conocimientos o a la información obtenida, pide o exige que de acuerdo al diagnóstico se le hagan estudios. Oiga doctor, ¿y por qué no me toma una tomografía? Oiga, ¿y si mejor me da vitaminas o me da este tratamiento? Entonces no es lo adecuado. Y esto pues bueno, ocurre normalmente cuando el médico tratante tiene poca experiencia. Entonces aquí hay abuso de la autonomía del paciente. Entonces también no es lo adecuado, es una relación sujeto-objeto.
modelo de responsabilidad compartida, aquí existe una buena comunicación, se informa al enfermo y a la familia sobre lo que es el diagnóstico, cuál sería la terapéutica que vamos a utilizar, cuáles serían las medidas preventivas o la rehabilitación que va a requerir este enfermo. Se aclaran las dudas, se trata de disminuir todos los temores que tenga el paciente, se discuten alternativas y se permite que el paciente tome la mejor decisión, ¿sí? Aquí interviene la autonomía, la libertad y juicio del paciente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que se refiere al paciente, no a los familiares, porque muchas veces los familiares quieren tomar la decisión por el paciente y están violando su autonomía, ¿sí? Por ejemplo, muchas veces la señora llega y le dicen, ¿se va a operar para ya no tener bebés? No, es que se enoja mi marido, o es que no, porque mi marido no me da permiso. Tú como paciente puedes tomar la decisión si te explican adecuadamente cuáles son los riesgos, cuáles son las complicaciones que podrían suceder, pero sobre todo cuáles son los beneficios que puedes obtener. Tú tienes que ocupar esa autonomía y de esa manera decidir libremente si te sometes o no te sometes a un tratamiento muy ajeno de lo que digan tus familiares. Por lo tanto, es una relación sujeto-sujeto y esta es la ideal. El modelo mecanicista se lleva a cabo con la disposición administrativa. Este sigue protocolos ya más rígidos. El enfermo no elige al médico tratante. Esto sucede mucho en las instituciones en donde llega un paciente y va a pasar a un servicio de cirugía. Y entonces el médico que esté en ese momento dando consulta es quien lo va a atender. Y entonces, bueno, puede haber exceso de burocracia y trámites administrativos. Esto puede retardar tratamientos y deteriorar la relación. Porque muchas veces el paciente tiene que esperar hasta que le asignen una cita con el médico que determine la institución. Este es el modelo más frecuente que se da en dichas instituciones. ¿Cuáles van a ser los deberes que vamos a tener como médicos? Debemos de elaborar nuestro expediente clínico y vamos a elaborar una adecuada historia clínica en donde, pues bueno, le preguntemos al paciente sus antecedentes y hagamos una adecuada exploración. Vamos a asistir en todo momento al paciente, tratar de configurar un diagnóstico certero para ofrecer un plan terapéutico. Tenemos que informar adecuadamente al paciente y a sus familiares. En caso necesario, tenemos que referir al paciente a otro especialista cuando el diagnóstico o el procedimiento que se tenga que realizar queda fuera de nuestras capacidades, ¿sí? O a otro hospital cuando nosotros no tengamos todos los recursos suficientes. Siempre guardar el secreto profesional, elaborar certificados médicos o resúmenes previa solicitud del paciente, que es muy importante porque el expediente es del paciente. Sin embargo, el paciente también tiene deberes. Debe de ser fidedigno, debe ser verídico y fiel con la comunicación con el médico. Muchas veces el paciente oculta información. A veces son mujeres que han tenido actividad sexual y está la mamá o está el esposo y tuvieron relaciones fuera de matrimonio, pues no van a dar una información que puede ser importante para un diagnóstico. ¿Sí? Muchas veces le decimos como médico, se tomó el tratamiento que le dije, sí doctor, y no me hizo nada. Y resulta que nunca se tomó el tratamiento porque quizá estaba costoso, porque no lo consiguió, porque simplemente no lo quiso tomar, porque fue y le preguntó a otra persona que quizá no tenía los conocimientos médicos y le indicó otra cosa o que no tomara eso. Entonces, por eso el paciente debe de ser fidedigno y verídico y fiel con toda la comunicación con su médico y someterse o adherirse bien a lo que es la terapia que se le está ofreciendo y tiene la obligación o el deber de retribuir y pagar los honorarios que correspondan por la atención médica que está recibiendo. ¿Cuáles son los derechos? El paciente tiene derecho a recibir atención médica adecuada, la cual se va a otorgar por personal preparado de acuerdo a las necesidades de su estado de salud y a las circunstancias en las que se brinda la atención. Y además debe de ser informado en caso de que se requiera referirlo a otro médico. Debe recibir un trato digno y respetuoso por parte del personal que le brinde la atención médica. Este personal se debe de identificar, debe de respetarlo siempre en sus convicciones personales y morales, independientemente de sus condiciones socioculturales, de género, de pudor, de intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que presente el paciente.
Debe de recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Decidir libremente sobre su atención, ya sea el paciente o en algunos casos su responsable, van a decidir con libertad y de manera personal, sin ninguna forma de presión, el aceptar o el rechazar cada procedimiento diagnóstico o tratamiento ofrecido. Incluso en el caso de supervivencia en pacientes terminales, si van a recibir o no reanimación cardiopulmonar. Puede otorgar o no su consentimiento válidamente informado, ¿sí? Debemos de informar previamente al paciente cuáles son riesgos, complicaciones, etcétera, y él decide si lo hace o no lo hace. Siempre se debe de tratar con confidencialidad, ¿sí? El paciente tiene derecho a que toda la información que le exprese a su médico se maneje con estricta confidencialidad y no se divulgue por más que quieran una autorización expresa de su parte. Siempre nosotros debemos de guardar ese secreto profesional, ¿sí? Sin embargo, bueno, en algunos casos esto no limita la obligación del médico de informar a la autoridad en algunos casos previstos por la ley. En este caso sí se tiene que informar. Debe de contar con las facilidades para obtener una segunda opinión, ¿sí? Ya sea sobre su diagnóstico, su pronóstico o su tratamiento. Debe de recibir con atención médica en caso de una urgencia. Cuando está en peligro su vida, un órgano o una función, el paciente tiene derecho a recibir atención de urgencia por un médico en cualquier establecimiento de salud, ya sea público o privado, con el fin de estabilizar sus condiciones. No importa si no es derechohabiente, no importa si no tiene los recursos económicos, debe de recibir salud cuando está en peligro su vida o la de un órgano o la función. Debe de contar con un expediente clínico que tenga información veraz, clara, precisa, legible y completa, y puede obtener por escrito un resumen clínico de acuerdo a un fin requerido. Y debe ser atendido cuando se inconforme por la atención médica recibida. ¿Cuáles son los derechos de los médicos? Los derechos de los médicos es ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza. Nosotros podemos ejercer sin que nos estén presionando. No te pueden obligar a estar atendiendo a un paciente o bajo presión o en condiciones en las que no sean las adecuadas. Por lo tanto, debemos de laborar en instalaciones apropiadas y seguras que nos garanticen nuestra práctica profesional, que la infraestructura sea la adecuada y que contemos con todo a disposición, que son los recursos para nuestra práctica profesional. De esta manera, abstenernos de garantizar resultados en la atención médica. Decíamos, en la obligación de medios, vamos a disponer de todos nuestros medios para la atención de la salud del paciente, pero no estamos obligados a garantizar ningún tipo de resultado. Y debemos de recibir un trato respetuoso tanto por los pacientes como sus familiares, así como por el personal relacionado con nuestro trabajo profesional. Tener acceso a educación médica continua, ser considerado en igualdad de oportunidades para nuestro desarrollo profesional, tener acceso a actividades de investigación y docencia en el campo de la profesión, asociarnos para promover intereses personales, formar lo que son comités, etcétera. Salvaguardar siempre nuestro prestigio profesional, muchas veces el cual nos lo quieren dañar por alguna situación que mucha gente por inconformidad lo puede catalogar como negligencia sin conocer los términos adecuados, y en lo cual, pues bueno, está dañando nuestro buen nombre. Y muy importante, percibir la remuneración por los servicios prestados, como habíamos dicho anteriormente. El personal de enfermería tiene derecho a ejercer la enfermería con libertad, sin presiones de cualquier naturaleza y en igualdad de condiciones interprofesionales, desempeñando sus intervenciones en un entorno que garantice seguridad e integridad tanto personal como profesional. A su vez, debe de contar con lo que son los recursos necesarios que le permitan un óptimo desempeño de sus funciones, tener todo el material disponible y las medidas de seguridad que requiere para poder realizar sus funciones. Igualmente tiene que abstenerse de proporcionar información que sobrepase su competencia profesional y laboral. ¿Sí? Las acciones que correspondan al médico, es el médico quien debe dar informes por lo mismo, y enfermería
debe de abstenerse de cualquier tipo de presión que le puedan decir los pacientes que le estén pidiendo algún diagnóstico o algún tratamiento. Debe de recibir trato digno tanto por los pacientes como familiares, así como el personal relacionado con su trabajo, independientemente del nivel jerárquico. El personal de enfermería es de suma importancia la labor que realizan a nivel hospitalario. Es el pilar, es lo que mueve prácticamente los hospitales y por lo tanto debemos de reconocerles su gran labor que tiene y ningún médico está por encima del valor que tiene enfermería. Tener acceso a diferentes alternativas de desarrollo profesional e igualdad de oportunidades que los demás profesionales de la salud, recibir lo que es cursos, recibir capacitaciones, que son muy importantes, y tener también actividades de gestión, docencia e investigación de acuerdo a sus competencias, al igual que sus interprofesionales. Asimismo, asociarse para impulsar, fortalecer y salvaguardar intereses profesionales, acceder a posiciones de toma de decisiones de acuerdo a sus competencias en igualdad de competencias, de condiciones con otros profesionistas sin discriminación alguna y también percibir remuneración por los servicios profesionales prestados. ¿Sí? Pues muchas gracias, esperemos que este tema haya servido y que siempre actuemos en base a derecho, con responsabilidad, con autocrítica y siempre con profesionalismo, humildad y humanismo. Muchísimas gracias.